Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están mis amados hermanos, amigos que están sintonizando nuevamente este programa de la Iglesia por las Casas? Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Sé que para muchos hay necesidad de una palabra, pues ese es el objetivo, que Dios hable a tu vida. Necesitamos tener siempre el aliento, el aliciente de que Dios nos está viendo, que Dios está pendiente de nosotros, que Él nos está hablando, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando. Algo que es importante saber, la confianza, en quién estamos confiando. Y por eso a esta hora quiero que hablemos de ese tema, ¿en quién confías? Para eso voy a invitarles a leer la palabra de Dios en el profeta Jeremías capítulo 17 y vamos a leer un versículo, el versículo 7 que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confiar en alguien es como tener un ancla, es tener una seguridad. Un barco que va en el mar a la deriva tiene que confiar en algo, y el ancla para el barco es una seguridad que aunque venga la tormenta que venga, no lo va a mover. Vivimos en días difíciles, vivimos en momentos tremendos, y si usted puede leer, yo le voy a invitar a que lea Job capítulo 24. Yo ya les he dicho que yo siempre los voy a estar invitando a leer la palabra del Señor, y en el capítulo 24 de Job nosotros encontramos cómo Job describe la maldad que se vivía en aquellas épocas. Él y se queja delante de Dios de toda esa maldad. Fíjese que está haciendo un soliloquio, a eso se le llama un soliloquio, o sea, un discurso consigo mismo. O está pensando, pudiéramos decir nosotros, en voz alta, y se queja contra la violencia que Dios permite que ocurra en el mundo, tales como que opriman al inocente, que además de eso lo presionen a los indefensos, que es lo que siempre está sucediendo, los malvados presionando a los indefensos, y hay criminales, hay adúlteros que actúan en la oscuridad, que asaltan, que roban, que secuestran, y uno dice: Señor, ¿y qué no te fijas de eso? Eso es lo que está haciendo Job en el capítulo 24, un soliloquio. Y mire cómo se parece eso a nuestros tiempos. ¿Por qué le traigo a referencia el capítulo 24 de Job? Porque parece ser que está describiendo la época en que estamos viviendo, de inseguridad, la época de problemas, de tristezas, de angustias. Yo estaba oyendo a unas mamás hablar hace poco de la presión de los estudios con los niños, de que los niños están ya cansados de estar en casa, se están peleando. Estoy oyendo mucho de suicidios, estoy oyendo mucho de estrés, estoy oyendo mucho de tantas cosas que parece que estamos viviendo en lo que Job describió en el capítulo 24. Pero en momentos en los cuales vivimos, así sean difíciles, es necesario tener claro en quién nosotros confiamos. Por eso decía Jeremías capítulo 17, versículo 7, que acabamos de leer, que bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Qué lindo saber que confiamos en Dios. Pero déjeme hablar un poquito. ¿Qué es confiar? Porque a veces nosotros ocupamos palabras, pero quizás no las entendemos bien, o quizás hemos comprendido parte nomás de lo que esa palabra significa. Confiar es la seguridad o esperanza de que ya sea una persona o un grupo de personas van a actuar de manera correcta ante determinada situación. Esa es la confianza que tenemos. Por ejemplo, si la gente tiene confianza, digamos, en los elementos de seguridad de nuestro país y cree que en el momento que sucede un asalto, ellos llaman y caen de repente. Eso es confianza, eso es lo que se espera, hermano. Pero bueno, la historia es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué es confiar? Es eso. Confiar también es seguridad, ya no en los hombres, sino en la presencia de Dios, que es efectiva en nuestros corazones. ¿Cuántos están seguros que Dios realmente habita en sus corazones? ¿Cuántos están seguros que Dios realmente habla y saben escuchar la voz de Dios? Entonces, ante cualquier circunstancia debemos de tener esa seguridad de la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué es confianza? Que en los momentos difíciles, cuando más nos cuesta confiar en Dios, es cuando nosotros debemos de aprender a hacerlo. Los seres humanos somos un poco o muy injustos con Dios.
Él nos da todo. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Dice también de que Jehová hizo los cielos y la tierra, el mundo y lo que en ellos habitan. Dice también que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no confiamos en ese ser supremo. Nosotros aprendemos a confiar en cosas prácticas. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda, él no dice voy a confiar en que Jehová me va a proveer, porque la Biblia dice que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, no dice así. ¿Qué es lo que dices tú cuando tienes un problema económico? ¿A quién le voy a prestar? ¿O no es cierto? ¿Por qué confiamos más en la gente, en el prestamista, en las cajas de crédito? Que, por cierto, como las entidades financieras están llamando y llamando, mire, le hemos aprobado un crédito de tanto y no le vamos a pedir mucho. Pues sí, para ofrecer es bien fácil, pero ya a la hora que le cobran ya no se le presentan tan amigos como cuando le ofrecen. Ya cuando le cobran ya lo amenazan de embargo, ya lo amenazan de cobrarles intereses más altos y todo lo que se puede venir. Pero ¿por qué confiamos en ellos a la hora de la necesidad y no confiamos en Dios? Confiamos, mire, cosas tan fáciles, una fe simple, sencilla, que usted va en la noche a su habitación y toca un switch, un interruptor, y usted lo toca con la confianza que va a encenderse el bombillo o el foco. La gente dice prender la luz. No, no es prender, es encender. Entonces usted tiene esa confianza, tiene la confianza que si abre el grifo, agua va a caer, aunque no siempre nos cae, ¿verdad? Pero ¿por qué confiamos en cosas tan prácticas y no confiamos en el Señor? ¿Cómo nos cuesta creer en el Señor? ¿Sabe que el rey David puede darnos cátedra? Y lo dejó escrito aquí en la palabra. Y nos da cátedra de cómo aprender a confiar en Dios en los momentos más difíciles de la vida. Y quiero hacer referencia a lo que el rey David hizo. El libro de los Salmos, mis amados, está lleno de sus testimonios de su plena confianza en Dios. Bueno fuera que usted hiciera una lectura del libro de los Salmos y vaya subrayando con un color quizás rojo, amarillo, el que más le guste. Algunos lo hacen según el color del sector al que pertenecen, los que son de Iglesia Josué, pero hágalo y márquelo. Todas aquellas porciones que hablan de cómo David confiaba en Dios. Yo le voy a mencionar algunas al menos de esas porciones. Por ejemplo, el Salmo capítulo 7, versículo 1. Fíjese que David decía, sálvame. Jehová Dios mío, dice, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persigan y líbrame. Mire, David estaba hablando esto, mis amados hermanos, cuando él huía de Saúl y que Saúl lo acusaba falsamente. Él no fue corriendo ante los juzgados a buscar un juez, a ponerle una demanda. Él corrió delante de Dios y le dice: Jehová Dios mío, sálvame, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y si sigue leyendo le dice: no sea que esto me desgarre en el alma como que son un león. El David había aprendido a poner su confianza en Dios. Incluso ahí en el Salmo capítulo 26, versículo 1, David dice expresamente escribiendo, y qué bonito, ¿verdad? Que alguien recopiló estos salmos que David escribía, porque el libro de los salmos es eso, una recopilación de todos esos poemas y cantos que la gente escribía en aquella época. Dice el capítulo 26 del libro de los salmos: júzgame, oh Jehová, dice, porque yo en mi integridad he andado. Y oiga lo que dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Mire qué bonito que David no dijo: voy a ver si confío en Dios, o como la gente dice, voy a ir allá primero, voy a ir a Cuyá, pues busco a fulano, sutano, mengano y perengano, y si no le funciona, voy a ver, tal vez Dios me ayuda. ¿Por qué dejar de último a Dios? Tú que estás pasando este problema, esa dificultad, que estás pensando qué hacer, qué decir, dónde ir, ¿ya buscaste a Dios? ¿En quién estás confiando? ¿En quién has puesto tu confianza? La Biblia dice que bienaventurado el varón que confía en Jehová. Entonces tú quieres tener esa dicha, esa bendición que significa ser bienaventurado, confía en Dios. Entonces David lo dijo: yo he confiado en Jehová sin titubear, o sea, sin dudar, con la seguridad que Él no me va a defraudar. Todos en esta vida fallamos.
La gente nos falla. Las cosas mecánicas fallan. Mire, o no le ha fallado a usted el celular, o no le ha fallado a usted un aparato electrónico, o no le falla el televisor, el carro, la moto, qué sé yo, todo falla. Los seres humanos no nos han fallado, hasta la propia familia nos da la espalda porque no hacemos las cosas como ellos quieren, o porque hay malos entendidos, o porque alguien se encarga de malinformar para ponerlos en contra. Todos fallamos, pero Dios jamás ha fallado. Muéstreme a dónde Dios ha fallado. Muéstreme a dónde Dios no ha estado. Eso me hace recordar al hijo de David Wilkerson. Algunos saben, un gran escritor, predicador, evangelista, televisivo, David Wilkerson, que escribió el libro Corre Nicky Corre. David Wilkerson, un gran predicador. Y fíjese que él murió, pero murió de manera trágica. Cuando se conducía hacia otro estado, se durmió al volante, chocó y ahí quedó muerto. Y dicen que estaban en la vela de él cuando un periodista, porque a veces no les interesa el dolor de las personas, sino la noticia, se le acercó a uno de sus hijos y le dijo: mira, le dijo, tu papá fue un gran hombre, un predicador, un siervo de Dios. Sí, le dijo. ¿Qué me dices? Le dijo, de la forma en que murió. ¿A dónde estaba Dios? Le dice. Y él, el hijo de David Wilkerson, muy tranquilo, el periodista esperaba que dijera: pues sí, Dios me abandonó, que Dios, no. ¿Sabe qué le dijo? Lo importante, porque le dijo el periodista: ya viste cómo acabó, vale la pena servir a Dios, le dice. Y le dice: lo importante no es cómo, la forma en que murió, sino cómo vivió su vida y cómo la terminó, le dice. Porque su papá venía de predicar cuando pasó el accidente. Se quedó el periodista sin palabras. Lo importante es cómo vivió. Tú puedes escribir todo lo que quieras de mi papá, cómo vivió la vida y cómo la terminó. ¿De dónde venía? Le dijo. Venía de predicar, le dijo. Ahora, la forma en que murió no es tan importante, porque Dios usa sus métodos, le dijo, cuando nos llega el momento de partir y llegar a su presencia, porque esos métodos solo son un vehículo que nos conduce hacia la patria celestial, si es que hemos arreglado nuestra vida con el Señor. Entonces, nosotros no debemos de titubear en quién hemos confiado. Por eso David decía también en el Salmo capítulo 56, en el versículo 4, dice David de la manera siguiente, déjeme que se lo lea. Dice, en Dios he confiado, dice, no temeré. Lo enfatiza y se pregunta, ¿qué me puede hacer el hombre? Dice, léalo. Salmo 56, versículo 4. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y sabe que esto estaba diciéndolo cuando los filisteos lo fueron y lo buscaron y lo agarraron, y él estaba en la ciudad de Gat. Y todos dijeron cuando lo agarraron preso: ya se acabó David, ya lo terminaron. Pero él dice: yo he confiado en Jehová, ¿y qué me va a hacer el hombre? Y salió libre, salió victorioso. Mire, ahí en Gat fue donde se fingió hasta loco David, cuando Saúl llegó a quererlo agarrar, y el rey Abimelech llegó también. Y él dice que dejaba correr la baba y escribía en las paredes. Y dijo, este no es David, dijo, este es un loco, que no hay suficientes locos allá para que me traigan aquí a ver otro loco. Mire, Dios usa sus métodos cuando tú confías en Dios. Cuando yo confío en Dios, Él se encarga de defenderme. ¿Qué nos va a hacer el hombre? Tú ni te imaginas qué cosas Dios te ha librado. Entonces eso es lo que David nos enseña de cómo aprender a confiar en Dios. Ahora yo quiero que veamos qué implica entonces confiar en Dios. Mire la experiencia de David. Seguimos con David. ¿Qué implica confiar en Dios? Cuando yo confío en Dios, yo tengo seguridad. David decía en el Salmo capítulo 11, versículo 1: en Jehová, dice, he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces yo te pregunto, ¿y tú en quién has confiado? Él dice: yo en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? No tengo que huir a otro país, no tengo que huir a otro lugar, porque yo estoy confiada en Dios. Si yo confío en Dios, dice David,
da seguridad. En el Salmo capítulo 125, el mismo rey David, escribiendo acerca de la confianza en Dios, nos dice que confiar en Dios es como una montaña. ¿Usted ha visto que las montañas se mueven? Vienen los vientos, los huracanes y la montaña no se mueve. Dice 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Pero quiénes? Los que confían en Jehová. O sea, la persona que confía en Dios tiene estabilidad. Esa es la seguridad de confiar en Dios. ¿Qué implica confiar en Dios? Mire, confiar en Dios da alegría. Yo aquí estoy dándole vuelta a las páginas de la Biblia para leerle lo que la palabra dice. Dice el Salmo capítulo 5, versículo 11, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué dice? Da alegría confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos defiende. ¿Sabe que confiar en el Señor también produce alabanza? Mire el capítulo 34 del libro de los Salmos, los primeros 8 versículos, hasta lo cantamos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Busqué a Jehová, dice, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus ojos, dice, no, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y nos defiende, hermanos. Mire qué lindo eso. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Así termina diciendo en el versículo 8. Entonces, confiar en Dios produce alabanza. Esa fue la experiencia de David, las 3 experiencias de David. Da seguridad, da alegría y produce alabanza. Pero ¿cuál fue la experiencia de Salomón? Salomón dice que el que confía en Jehová es bienaventurado. Y que usted sabe, Salomón escribió los proverbios, así de que dentro de estos proverbios está el capítulo 16, que en su versículo 20, Salomón decía, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová, dice, es bienaventurado. Y como leíamos en Jeremías 17, el versículo 7. ¿Se recuerda que lo leímos al inicio? ¿Qué dice Jeremías 17 en el versículo 7? Déjeme buscarlo porque ya lo perdí. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces la experiencia de Salomón era que confiar en Jehová es ser bienaventurado. También dice en Proverbios capítulo 28, en el versículo 25, dice, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. La experiencia de Salomón fue que cuando uno confía en Dios es prosperado. Dice también el 29-25 de Proverbios, según la experiencia de Salomón, que el que confía en Jehová, dice Salomón en el versículo 20, ¿qué? Proverbios 25, dice que el que confía en Jehová será exaltado. El testimonio de Isaías, el profeta, dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera y en Él ha confiado. La experiencia de Isaías es de que el que confía en Dios va a guardarse en completa paz. Por eso podemos tener paz en medio de los problemas. Isaías experimentó también que el que confía en Jehová tendrá la tierra por heredad. Eso lo dice en el 57:13. Lástima que por tiempo no puedo leerle los versículos, pero usted puede anotarlos y puede leerlos. Otro profeta que dio testimonio es Jeremías. Dice que el que confía en Jehová, dice, ya leímos Jeremías capítulo 17, que es nuestro versículo que tenemos nosotros aquí
como base, que es bendito el que confía en Jehová, dice, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes va a echar sus raíces y no verá cuando viene el calor, y sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. El profeta Nahum dice en el capítulo 1, ese es uno de los profetas menores, y Nahum en el capítulo 1, él dice que Jehová conoce a los que confían en él. Jehová dice, conoce a los que confían en él. Mire qué interesante cómo la palabra del Señor nos está hablando. Él conoce a los que confían en él y es la fortaleza, dice, en el día de la angustia. Amado hermano, amado amigo, tú que pasas problemas, te pregunto, ¿en quién confías? Confían en las armas, como dice Salmo 27, estos confían en carros, otros en caballo, pero nosotros en Jehová tenemos nuestra confianza. ¿Confías en los hombres? Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en los hombres, no confíes en las cosas, confía en Jehová. Esta es la palabra de Dios para ti. Espero la saborees, pero también la hagas tuya y la pongas en práctica. Que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.